tomé algunos apuntes acá por las consultas que tenían, porque, bueno, aquí claramente, como se ha señalado en este tema, eh, tiene mucho el tema cultural. ¿Ya? Como decía el doctor Lola, los derechos humanos, el concepto de derecho humano es algo cultural. ¿Ya? ¿Ah? Si seguimos una lógica también más positivista, digamos. Eh, pero eso tiene mucho que ver también con las distintas inquietudes, porque esto más que plurinacional yo creo que tiene que ver con lo multicultural. ¿Ya? La atención de salud también siempre tiene que tener un enfoque cultural, intercultural. ¿Ya? Y con ese sentido quiero tocar hartos temas. Por ejemplo, lo que decía la doctora Cralibel respecto de las internaciones involuntarias y el concepto de la imputabilidad. Acá el factor determinante en esos dos casos, sabemos que ahí tenemos un diálogo entre lo penal y lo psiquiátrico. ¿Ya? Una vez que la persona se declara inimputable, una vez que la persona es sujeta a una internación involuntaria, entran en juego los derechos que tiene en el contexto sanitario, ¿ya? Y por lo tanto también serían factibles la aplicación de voluntades anticipadas en el contexto de la atención sanitaria luego de ser declarado inimputable, porque deja de ir a una cárcel, deja de ser sujeto de una pena penal, porque se considera de que no tuvo una conciencia, ¿no? Su elemento, digamos, sus facultades volitivas, intelectivas, al momento de cometer el delito, digamos, no están contaminadas, digamos, ya, exactamente por esta patología. El tema, y aquí es importante este cambio cultural, porque desde una perspectiva de derechos humanos, el Comité de las Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como el relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, han sostenido que la internación, la hospitalización, por causa de una patología mental y por causa de peligrosidad, constituye una tortura. O sea, si nosotros vamos a la evolución cultural del enfoque de derechos humanos, del tratamiento psiquiátrico o el enfoque psiquiátrico de un determinado actuar, que amerita una privación de libertad por el criterio de peligrosidad para terceros, se considera que es una tortura. Y así los informes que han recibido desde España, no sé, porque no es algo que solamente nos abarque a nosotros como países latinoamericanos, digamos, sino que en Europa también, ¿ya? El enfoque en el que están dando los derechos humanos, los organismos de derechos humanos y por lo tanto los instrumentos internacionales y estándares de derechos un real control sobre distintos determinantes sociales y sobre el intersector de esas áreas, salud no estaría tan exigido. ¿Ya? ¿Por qué no es posible hacer programas de intervención domiciliaria en crisis para evitar situaciones a futuro? No hay recursos. ¿Sí? En el fondo ese es el tema. ¿Ya? Entonces ahí vamos a encontrarnos con ese problema, pero es un problema que nos abarca a todos nosotros. Todos nosotros tenemos esas instituciones. En el caso puntual de Chile, Chile ha sido objeto de observaciones de parte de entes internacionales de derechos humanos, precisamente por la institución de la inimputabilidad consagrada en el Código Penal y Código Procesal Penal, de la internación administrativa, ¿ya? Y de la interdicción por demencia y la posibilidad de hospitalización por riesgo para terceros. ¿Ya?
Pero ese es el avance cultural, el tema de los derechos humanos. Y ahora respecto a lo que decía el doctor Lolas, la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad no efectúa esa distinción, ocupa un término que es mucho más amplio, el concepto de los ajustes razonables y apoyos graduados, dependiendo del nivel de discapacidad, ¿ya? Desde el más leve hasta el más intenso, entonces los apoyos tienen que ser más intensivos. Ocupa cláusulas generales. ¿Ya? Luego, cómo esos apoyos van a ir concretizándose, cómo se llevan a la práctica, es algo que las reglamentaciones tienen que tener previstas. Hay un punto que la modificación del Código Civil peruano previó, y que yo lo encuentro muy interesante porque he leído varios papers, y es que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad parte de un supuesto, dice no, tratándose de personas con discapacidad, siempre tenemos que darle apoyo en la toma de decisiones y nunca sustituir la voluntad, nunca esta voluntad vicarial. Sin embargo, no se pone en la situación de personas que en la práctica, y lo hemos visto, llegan a una situación incapacitante como un estado vegetativo persistente, una demencia, digamos, avanzada, un Alzheimer 4. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Realmente pueden dar un apoyo a la toma de decisión o necesitan tener a alguien que dé la decisión por ellos? Esa hipótesis no está regulada en la Convención. ¿Ya? La Convención, en la normativa de la Convención señala que tenemos que evitar, ¿ya?, subrogar voluntades y que tenemos los estados que adoptar salvaguardas, esto quiere decir medidas fiscalizatorias para evitar abusos. ¿Y cuál es la solución? Y se relaciona un poco con las preguntas que hicieron en los módulos anteriores. La solución que previó Perú, que yo encuentro que es la solución más sana, digamos, que sea el juez. ¿Quién es el llamado naturalmente, este tercero imparcial, a resolver un conflicto entre partes y velar y que representa el Estado de Derecho, la imparcialidad, etcétera? Un juez. Entonces, cuando estamos frente a estas condiciones, y esto es lo que debiesen prever nuestras legislaciones, cuando estemos frente a personas con niveles de discapacidad que necesitan que alguien tome las decisiones por ellos desde lo fáctico, ¿ya?, es el juez el que tiene que determinar quién es. Algunas legislaciones establecen la representación convencional, que eran un poco las consultas que hacían antes. Yo puedo dejar por escrito en una especie de testamento vital quién va a tomar las decisiones por mí, quién se va a subrogar. Si la legislación lo prevé, claro que sí. Y uno deja establecido quién va a tomar las decisiones por uno cuando uno ya no pueda tomarlas. Lo que uno tiene que entender que ese otro tiene que aceptar, ¿ya? Porque no es que el otro no va firmando también junto con uno, a lo mejor el otro no quiere y dice, no, pues no me pueden obligar. Pero luego quien siempre define es el juez. Y ahí viene el concepto, y mira, lo estoy vinculando todo, que el juez tiene libertad para la toma de decisiones, a menos que tú le pongas ciertos parámetros normativos, ¿ya? Y ahí pasa con el cuento de las cantidades mínimas. Nosotros también en materia de drogas tenemos el concepto de pequeñas cantidades para distinguir el delito de microtráfico del delito de tráfico de drogas. Y de eso depende también la pena, ¿ya? ¿Qué es lo que se entiende por pequeñas cantidades de grandes cantidades? Es un concepto cultural también. Se llaman conceptos jurídicos indeterminados, conceptos amplios que dejan al juez la apreciación atendiendo el contexto cultural. La pequeña cantidad en un determinado barrio para una determinada persona o grupo de gente no es la misma pequeña cantidad de hombre medio empírico, ¿ya?, que debiésemos esperar que nos representara todo, este hombre estándar, ¿ya? Sin embargo, efectivamente, el reglamento, las leyes pueden dar ciertos parámetros, pero en un Estado de Derecho a eso está llamado el Poder Judicial, a ser este tercero imparcial que resuelve un conflicto en base a criterios culturales también, ¿ya? Y ese es el sentido de conceptos como las buenas costumbres o qué es lo que se entiende, por este caso serían las pequeñas o mayores cantidades, ¿ya? Lo que tienen que regular ahí es el concepto de pequeñas, grandes cantidades, tienen que dejar los parámetros establecidos. Nunca se entenderá que es pequeña cantidad lo que exceda de tantos gramos, etc. Esas han sido las fórmulas que al menos ha ocupado la legislación chilena. Eso.
bien que me quede aquí? Okay. Doctora, he encontrado una carta que le he mandado yo al presidente del Colegio Médico de Abogados, porque ando pidiendo auxilio a varias instituciones hasta que me hagan caso. Y bueno, he encontrado aquí la legislación comparada y yo creo que es necesario, fuera de lo que ustedes dicen de la parte cultural, porque por ejemplo en mi país, cuando estaba el gobierno de Evo Morales, él ha aumentado las hectáreas de producción de coca con el justificativo de que todo boliviano aculica coca, o sea que pichan coca, ¿no? Cosa que es falso, pero bajo esa justificación ha aumentado las hectáreas lícitamente de coca y ahora hay un problema grande entre los cocaleros de Cochabamba y los de los Yungas, porque son dos lugares donde se produce la hoja de coca, o sea, crece la hoja de coca. Pero es importante para el jurista, para que, como usted decía, va a tomar la decisión y va a dar la sentencia, va a absolver o va a dar sentencia, tener pues una objetividad en las cantidades. Entonces, por ejemplo, en su país, Chile, dice 10 gramos de cualquier variedad de cannabis, de los cannabis, no tiene de cocaína. Como 8 gramos considerado como microcomercialización y mayor de 100 gramos ya es sancionable. En cambio, en mi país, como le decía, no hay en qué se basa el juez. O sea, y cuando dice cantidades mínimas, es una palabra totalmente subjetiva. Entonces yo creo que hay que darle también herramientas al juez para que él tenga dosis, ¿no? Porque incluso una persona sabemos que se puede pasar por una sobredosis. Entonces tenemos que saber cuándo es microtráfico y no es microtráfico de acuerdo a las cantidades mínimas. Eso respecto a esto. Y del punto antes que les ponía del artículo 17, me parece importantísimo poner nomás, como he visto en las legislaciones que he estudiado también en las comparadas, poner el decir, el que esté fuera de la realidad, el que esté loco, ¿no? Es importante eso, porque solamente como en mi país que dice el enfermo mental, de ahí se agarran y todo puede ser enfermo mental. Entonces está bien poner fuera de la realidad o el que esté loco o psicótico, pero es que para que lo entienda bien el juez, ¿no? Y recién ahí él pueda absolver o no. Gracias, doctora. Mira, un comentario. La legislación nuestra es muy arcaica, ¿ya? Eh, Nuestro Código Penal es de 1874 y sigue conservando la expresión el loco o demente. Hay gente que cree que una persona que tiene demencia, ¿ya? La enfermedad de demencia es loca. Y decimos, no, eso es una terminología que se ha interpretado jurídicamente y se ha ido reinterpretando y reinterpretando y no ha cambiado el concepto, ¿ya? La inimputabilidad, eh, y aquí voy, más que eso, la labor de interpretación que hace el juez, ¿ya? Tiene muchas herramientas y una de esas es entender que la terminología que usan unos congresistas en un momento determinado, con el paso del tiempo, va cambiando, ¿ya? Yo sostengo que la labor del jurista es una labor dinámica, ¿ya? Y que tiene que irse adaptando a las necesidades sociales, ¿ya? Pero precisamente por las exigencias del Estado de Derecho, cuando estamos frente a la limitación de derechos fundamentales y tratándose de delitos, tráfico, microtráfico, por más repercusión social que tenga, pero estamos hablando de una persona que se le va a aplicar el ius puniendi estatal más intenso, que es privarla de libertad, ¿ya? Se necesita tener un marco legal de sustento. En el caso chileno, las pequeñas cantidades también influyen en el concepto del consumo de drogas. Consumir drogas es un derecho, ¿ya? No es punible el consumo personal para uso personal, ¿ya? Ahora, si yo voy trasladando en la calle una cierta cantidad de marihuana en el bolsillo y me detienen y me la pillan, o sea, ¿para qué voy? Yo digo, ¿para consumo personal o para tráfico? O para microtráfico. ¿Cuántas cantidades son? Y ahí vienen esos criterios que los va dando la jurisprudencia, ¿ya? Nuestros países son de raigambre continental, nosotros tenemos una fuerte influencia del sistema francés,
¿ya? De derecho continental escrito, más que el anglosajón, que es en base a jurisprudencia, las decisiones reiteradas y uniformes de los tribunales. Sin embargo, la jurisprudencia igualmente vincula. ¿Ya? Y por eso le digo que depende mucho de la cultura, pero eso también puede ser criticado, estigmatizar ciertos grupos sociales, ciertos estigmas. Pero efectivamente desconozco más en profundidad el sistema de ustedes. Nosotros tenemos la posibilidad de que los mismos tribunales puedan dar orientaciones internas, ¿ya? Existen comisiones entre distintos organismos estatales que apuntan a la solución de esos conflictos, pero evidentemente frente a estos problemas, como les señalo, que son ya de corte más social, va una decisión estatal. ¿Ya? O la ley cambia, o sea, hay normativa reglamentaria, o hay orientaciones de parte de las Cortes Supremas a los tribunales inferiores, ¿ya? Destinados a eso. Más allá no sabría qué decir. Yo creo que esa es un poco la dirección. Por ejemplo, en Perú, el Tribunal Constitucional, que es la máxima, ¿verdad? Ya a propósito de, efectivamente, de internamiento involuntario, ya ha emitido algunas directrices, ¿no? Entre ellas el considerar que la hospitalización debe ser pues una medida extrema, ¿no? Lo cual va más o menos adecuándose a lo que es en la cuestión regulatoria general, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre ir enfatizando los derechos del paciente, su autonomía, etcétera, pero al mismo tiempo cumplir con nuestra responsabilidad de que esto sea pues real, ¿no? Necesitan información, necesitan tener los elementos suficientes que les permitan pues una decisión atinada, generar las circunstancias para que eso se pueda dar. Yo creo que por ahí está pues la tarea, que no es pues nada sencilla, nada fácil, y que es más complicada porque en el caso de nuestros países por su diversidad, ¿no? Nosotros tenemos en cada uno de nuestros países varios países al mismo tiempo, por lo menos en el caso peruano, eso es claro, ¿no? No sé si hay alguna otra bueno, si no, simplemente pues agradecerle su participación, y en realidad ha sido pues muy enriquecedor escucharlos y ver pues que tenemos tareas comunes, ¿no? Que nuestros países se parecen mucho más de lo que otras veces pensamos, ¿no? Entonces, y ahí es donde tenemos que tener las tareas para salir adelante. Muy bien, gracias.